se propagó por el resto del mundo, llegó a Italia, pasó por España, continúa en Sudamérica. Estados Unidos es uno de los países más afectados en estos momentos. Y hoy tengo la posibilidad de hablar con Fernanda Ferreira. Ella es cordobesa, vive en Madrid hace ya prácticamente 10 meses. Fernanda, buenos días, buenas tardes allá. Gracias por la posibilidad de charlar con vos. Mauricio, buenas tardes, buenos días por ahí. No, agradecida a ustedes que nos dan la posibilidad de poder contarles nuestras experiencias y nada, y tenerlos un poco más informados de lo que pasa por acá. Nosotros acá en Argentina, si se quiere, estamos con el diario del lunes. Europa es como un espejo de lo que puede llegar a pasar acá en la Argentina. Eh, ¿Cómo fue toda la situación? ¿Cómo comenzó todo esto? En España se dice que se tomó o que no se tomó las precauciones correspondientes, sobre todo por parte de la gente. Sí, mira, te comento, acá los casos empezaron a aparecer a finales de febrero, un par de casos aislados. Hay que tener en cuenta que Madrid es uno de los puntos turísticos de Europa muy importantes y pasan muchísimos turistas por día. Empezó a haber unos casos aislados, pero la gente no tomaba conciencia, aún sabiendo lo que pasaba en Italia, ¿no? Pensaban que era como una gripe más, que acá no iba a llegar, y no pasó más de una semana que empezó el contagio de forma más masiva. Lamentablemente, yo creo que el gobierno se demoró muchísimo en tomar las medidas, hacer el estado de alarma, más teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Italia, que estamos acá muy cerca, ¿no? El foco más grande de infección fue cuando estuvo la marcha del 8M, ese domingo. Se juntaron alrededor de 20-25 mil personas. A partir de esa semana, el contagio empezó a subir desmedidamente. Entonces, nada, pasó una semana, el gobierno decretó el estado de alarma, suspendiendo las clases principalmente, y nada, la gente tampoco seguía tomando conciencia de la situación. Yo en ese entonces estaba aún trabajando y cuando volví a mi casa, la gente en las terrazas, en los bares, los parques llenos de familias con niños, o sea, la gente todavía no tomaba conciencia de la situación. Y nada, 15 días después estamos viviendo lo que pasa hoy, lamentablemente. ¿Y hoy cómo ves a Madrid, a la ciudad? Las calles ya están totalmente vacías o siempre hay alguno que va en contra del confinamiento ahí en Madrid? Mira, llevamos 16 días, 2 semanas. Las primeras semanas la gente por ahí no tomaba conciencia, te decía, lo único que estaba abierto eran los supermercados y las farmacias. Pero así todo, había gente que no era de los trabajadores de primera línea, que le llaman a decir, ¿viste? De primera necesidad, entonces había mucha gente en la calle. Esta semana pasada llegamos, parecía haber llegado al pico de la curva, entonces se extremaron las medidas, pero así todo fue aumentando día a día. Anoche habló el presidente y hoy sí, a partir de mañana, se cierra completamente todo. O sea, porque se veía en la calle a personas que iban a trabajar, a lo mejor en algún administrativo, los albañiles o el tema de la construcción seguía funcionando. Entonces se veía gente en la calle. O sea, hay gente que lo respetaba, pero había una minoría de gente que no lo tomaba en cuenta. Entonces, a partir de mañana, sí, solamente quedan las farmacias, los supermercados, como veníamos estas 2 semanas, pero el control es estricto. O sea, hoy tenés en la esquina de tu casa un móvil policial, te paran, vos necesitas para circular un permiso. Si ese permiso no lo pueden corroborar o tal, bueno, desde multa hasta el encarcelamiento, las medidas se han agravado. Pero bueno, yo creo que es la única forma de poder controlar esto. Y por lo que me estás contando, la medida más estricta se empezó a tomar ayer. Uno puede creer, por lo menos viéndolo desde acá, un poco tarde, ¿no? Porque, bueno, la Argentina ya, desde que se anunció la cuarentena obligatoria, hoy llevamos, si no me equivoco, el día 10 más o menos. Desde ese primer momento
las personas tienen que circular con un certificado. Seguramente algo parecido a lo que está pasando a partir de hoy recién en España. No, no, mira, a ver, a partir de hoy o mañana es el cierre total, pero hace 2 semanas que se cerró hostelerías, se cerraron negocios, tiendas, o sea, el 80% de la ciudad estaba paralizada, pero por ejemplo, en el rubro de construcción aún se veían albañiles. En los tabancos, que son los estancos, también había estancos abiertos, pero muy pocos. O sea, la mayoría de los locales estaban cerrados. Lo que fue hostelería, administrativos, los call centers, como son llamados allá, trabajan desde sus casas. O sea, la medida fue extrema. Pasa que viendo que la curva de contagio seguía aumentando, anoche se tomaron medidas más extremas. Pero ya hace 15, 16 días que es obligatoria. Vivís con una persona que trabaja como personal de salud. ¿Cómo es el Exactamente. protocolo cuando termina de trabajar y llega ahí a tu casa? Bueno, sí, mi compañera de piso es sanitaria. Tomamos todas las precauciones y todas las medidas eh, de limpieza del protocolo que es necesario. Ella llega desde la puerta, se va derecho al balcón, a la terraza, se saca toda la ropa que trae de la calle, directo al ropa y de ahí a bañarse, ¿no? Y bueno, uno trata de estar limpiando los espacios que tenemos en común, con lavandina, con lejía y tal, pero bueno, es precaución, es cuidado, pero bueno, siempre teniendo en cuenta. ¿Qué nos podrías aconsejar a nosotros que, como decíamos al principio, estamos viendo ya lo que está pasando en Europa? Tenemos, si se quiere, el diario del lunes. ¿Qué nos puedes decir a nosotros que estamos acá en la Argentina? Nada, que yo creo que el gobierno al menos ha tomado conciencia más rápido que acá y ha tomado las medidas con tiempo. Los casos que hay son muy pocos aún, entonces yo creo que están a tiempo de agarrar, de tomar conciencia, respetar esas medidas y que la situación se controle y que no llegue a pasar lo que pasó acá con el colapso de todos los sistemas sanitarios. También teniendo en cuenta con la situación de Argentina, que es difícil afrontar eso. Entonces, ojalá que la gente tome conciencia y que se pueda controlar, que se pueda controlar, que se queden en sus casas, que las medidas de prevención que tienen que tomar son mínimas, son mínimas. ¿Y cómo ves al sistema de salud ahí en España? Perdón. Sí. Eh, el sistema de salud acá, dicen, yo de lo poco que conozco, que es muy bueno, es uno de los mejores de Europa. De hecho, los hospitales siempre están bien equipados, tienen sus materiales y todo. El problema es que el ingreso de las personas, la cantidad de personas que ha llegado es, eh, perdón, la cantidad de personas desbordó, ¿me entendés? Ayer estaba leyendo que llegaron 2.500 personas en todo Madrid por los nuevos contagios. Entonces, por más sistema sanitario bueno que tengan, es obvio que va a colapsar. Había más de 4.000 personas en la UCI, que son los cuidados intensivos. Entonces, son muy buenos, que tienen todo su equipamiento, pero es obvio que si vos tenés un 50%, un 60% de la población en los hospitales, no hay hospital que alcance. O sea, me Sí. parece. Bueno, es lo que se trata de evitar acá, ¿no? Que colapse el sistema de salud, que se llenen los hospitales y las clínicas de enfermos por esta situación. El contagio es como muy fácil, es lo que parece. China ya tuvo algunas enfermedades parecidas en el 2002, en el 2003 con el SARS, después en el 2015 también no, lo pudieron controlar, si se quiere, porque no pasó de China. Pero realmente ha cambiado un montón. Vos trabajás en un bar ahí en Madrid. ¿Cómo es la cuestión económica? Eh, Bueno, no, sí, la cuestión económica aún es incertidumbre.
Lo único que sabemos es que con la hostelería, que es la parte de los bares, los restaurantes y eso, se ha parado completamente. Se ha paralizado completamente. Yo, de hecho, a mí me han hecho un ERTE, que es un despido momentáneo. Entonces, la economía se ha parado en todas las empresas. Tengo conocidos y amigos que tienen sus empresas y también han sido despedidos o han tenido que despedir gente porque nadie puede trabajar en este momento. Obviamente que hoy la prioridad es la salud, ¿no? Y controlar Sí, sí. esto. Pero es evidente que luego de esta situación las consecuencias económicas que habrá serán gravísimas o por lo menos algo incierto porque no sabemos cómo va a pasar. Yo un mes sin trabajar, sin cobrar, o sea que uno vive el día a día y puede comprar comida, alimentarse o ayuda de un amigo y tal, pero lamentablemente la crisis va a ser inevitable. Aquí el gobierno de la Argentina va a mandar un ingreso de emergencia de creo que 10.000 pesos. El gobierno de España, alguna medida parecida para aquellas personas que están pasando justamente esta situación que es tan complicada para todos económicamente. Sí, el gobierno ha tomado un par de medidas, pero hay muchas partes de la población que también tienen su bache y su vacío, porque si bien las medidas fueron en general, tampoco fueron específicas y muy claras. Te lo digo en el caso, yo tengo la persona con la que trabajaba, mi jefe, es un autónomo, un monotributista, y le piden muchos requisitos para poder acceder a ese abono y tal. Y la idea era, por ejemplo, retrasar el pago de los impuestos o formas de ayudas a pagos y tal, y todavía no se ha hecho, que ha sido una medida en plano general. No te puedo decir específicamente porque no tengo empresa, pero, pero sí, no es tan fácil tampoco acceder. De Sin ir acceder. más lejos, en la escuela donde trabajo, en la academia de danzas también, esa es autónoma. Y me dice la directora, o sea, me piden tantos requisitos para poder acceder a eso también, que termina siendo por ahí imposible, ¿me entendés? En la buena voluntad de la gente, por ejemplo, tengo amigos que me dicen, bueno, mi casero me dijo que no le pagara el alquiler este mes, que me lo pague el mes que viene, pero quizás lo hace una, dos, tres personas de todo Madrid. La mayoría, me animo a decirte que el 30%, 40% de la ciudad de Madrid vive de alquileres, por lo menos en el ámbito de los estudiantes, ¿no? Claro. Tenés familiares seguramente acá y estás en contacto con ellos constantemente. ¿Cómo es la comunicación? Sí, sí, mi familia está toda en Argentina y hablamos por vía WhatsApp, hacemos videollamadas, todos los días un mensajito a mi madre, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás llevando? Sí, estoy en pleno contacto y, y mi obligación también de hacerles saber, fíjense en que la situación acá se está complicando, traten de cuidarse, coméntenle a sus amigos, a sus conocidos que pueden empezar a cuidarse desde su casa, no haciendo esto, no haciendo los otros. Por ejemplo, mi hermana, con mi sobrina, sin que el gobierno haya declarado la cuarentena, en los últimos 2 días no las haya mandado a clase. Por lo que yo les estaba contando. Todavía ya no había llegado todos los casos, pero bueno, con la preocupación de lo que yo estaba viviendo acá me sentía en la obligación de comentarles a ellos y cuidarlos de alguna forma. Sí, la verdad que sí hubo algunos que tomaron sus recaudos antes de que se declare la cuarentena obligatoria. ¿Hay fecha ahí en España de cuándo se va a terminar? ¿O todavía eso ni siquiera se charla, ni siquiera se debate? No, mira, lamentablemente no hay miras aún de ver una salida de todo esto. Yo te lo cuento por lo que me cuenta mi amiga que viene de los hospitales, ¿no? Como que no ven fin. Pero más allá de eso, lo que escuchamos en la televisión, que es por lo que estamos informados, estamos aún llegando al pico de la curva. Ayer, en 24 horas, fallecieron 838 personas. O sea, fue el día que mayor cantidad de personas hubo. Llegamos, si no, a ver, no te quiero mentir, pero
tenía por ahí anotado, creo que había ya 78.000 casos en toda España. O sea, una locura. Mira. Sí, efectivamente. 78.000 casos, de los cuales 43.000 estaban hospitalizados. Entonces vos ahí nomás tenés casi un 45% de las personas infectadas que están en los hospitales. Es una locura. Estamos llegando al pico de la curva y en los posteriores días, de acá a unos 2 o 3 días, tenían la esperanza de que el porcentaje de contagiados empiece a bajar. De ayer a hoy solamente hubo un 9% de la disminución de los contagios, pero bueno, esperamos que en los próximos días empiece a mermar la cifra y quizás la semana que viene tendremos un poco de mejores noticias. Lo que sí ya está decretado que hasta el 20 de abril estamos en la cuarentena obligatoria. ¿Conoces a alguna persona que haya contraído esta enfermedad y se haya curado? Porque, bueno, Claro, así como hay personas que lamentablemente fallecieron, hay muchos que, bueno, mira, gracias a Dios se pudieron te digo un par recuperar. de cifras que estuve leyendo. De los 49.000, 43.000 que están hospitalizados, hay casi 4.900 que están en terapia intensiva, que es la UCI, y ya hay 14.000 personas curadas. Es un buen número también para tenerlo en cuenta. Bueno, sí, sí. Para verle el otro lado también de la situación, ¿no? Sí, sí, De sí, que hay, hubo muchísima gente también recuperada. Obviamente, bueno, las personas que están recuperadas están en sus casas y tienen que cumplir la cuarentena como todo el mundo. Pero bueno, gracias a Dios también como hubo fallecidos, hubo gente que se ha recuperado bien. ¿se dijo algo en España si la persona que ha contraído la enfermedad y se ha curado eh, ya queda inmune al virus? Es una de las preguntas que por lo menos por ahora casi está sin respuestas. Mira, yo aquí en España no he escuchado personas que ya se hayan curado y que haya vuelto a, a contagiarse. Sí, leí hace un par de días una noticia en China que uno de los primeros casos que ya estaba curado había vuelto a contagiarse. Pero bueno, a ver, que las noticias que hay en la web no todas son verídicas, no te pudiese corroborar si es cierto o no. Pero que yo sepa, o de la televisión aquí en Madrid no han dicho nada. De las personas que se han curado, volver a contagiarse no, no he escuchado nada. Ojalá que no. La verdad que no. Eh, bueno, Fernanda, la verdad, gracias de verdad por la posibilidad de charlar con vos. Era la idea de poder hablar con alguien, ¿no? Que ya hace varias semanas está viviendo esta situación. Nosotros llevamos, o vamos contando los días en el número 10 hoy, con muchas ganas de que esto se termine, porque la verdad que se viene complicado llevar adelante una cuarentena de esta forma. Gracias de nuevo. Bueno, no, gracias a vos y te digo que tómense de paciencia, relájense en sus casas, empiecen a hacer alguna actividad. Yo estoy haciendo muchas clases online, entonces eso me ayuda muchísimo a distenderme, a relajarme y a desconcentrarme un poco de eso. Llevamos 17 días acá y falta casi un mes. Pero bueno, nada, se lleva como se puede. Y eso, a cuidarse, a quedarse en sus casas, a tener paciencia y ojalá que termine pronto. Yo encantada de poder ayudarlos, de comentarles lo que se pasa acá, lo que vivimos acá, y si sirve de ayuda para concientizarlos y que la gente entienda que debe cuidarse y no solamente cuidarse a uno, sino también ser solidario, empático y cuidar al otro. No, eso, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Adiós. Durante la cuarentena obligatoria. Respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19.
Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.